Se afinan los últimos detalles para el primer encuentro de la Convención Constituyente. Una encuesta de Ipsos reveló que el 70% de los chilenos cree que las sesiones deben ser abiertas a la ciudadanía. Sin embargo, eso aún no está definido. ¿Cuáles son las expectativas ciudadanas sobre este proceso? Lo analizamos junto a Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos Ipsos Chile. Muy buenos días, Alejandra, y gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, Flavia. ¿Cómo estás? Alejandra, este domingo se vive un proceso histórico, es la primera sesión de esta convención y todavía hay muchas interrogantes sobre cómo va a funcionar este proceso. Una de ellas, precisamente, cuál va a ser el nivel de acceso que va a tener la ciudadanía a las distintas comisiones, si es que se funciona por comisiones en la convención. ¿Qué tan abierto se espera que sea este proceso? Justamente era una de las preguntas que nosotros teníamos. Hicimos una consulta ciudadana a 600 personas en el panel web de Ipsos y el resultado que estamos obteniendo fundamentalmente se resume en tres premisas que se instalan desde la ciudadanía. Lo primero, hay un importante requerimiento en materia de transparencia hacia la Convención Constitucional en función de la forma en que va a actuar, que va a operar respecto de las discusiones, respecto de los acuerdos y cómo se van a llegar a esos acuerdos. Y eso se expresa en el resultado que acabas de citar, de un 70%, 7 de cada 10 personas pidiendo que todas las sesiones de la Convención Constitucional sean abiertas a la ciudadanía. Segundo, lo que observamos también es un requerimiento y una expectativa muy grande de transparencia por parte de los convencionales constituyentes hacia sus electores. La gente quiere que rindan cuentas. No fueron elegidos para solamente formar parte de este grupo histórico, sino que la ciudadanía quiere que a partir de los territorios ellos rindan cuentas sobre la labor que están haciendo, cómo se está desempeñando y a qué acuerdos están llegando. Y además hay una expectativa importante en materia de poder participar. Las personas quieren ser protagonistas en Chile porque este es un proceso único, inaudito, y que tiene una alta expectativa en términos de su resultado. Entonces, observamos una ciudadanía muy interesada en términos de lo que se está discutiendo, pero también que quiere ser considerada. Básicamente, lo que no se quiere es que se vuelva a constituir una nueva élite de poder dentro de este país, que ha sido altamente cuestionada, la élite política y la élite económica, como referentes en términos de grupos cerrados que toman decisiones sobre la vida de las personas, y lo que menos quiere la ciudadanía es que los convencionales constituyentes se constituyan finalmente como una nueva élite de orden político. En ese sentido, Alejandra, en algún minuto, por ejemplo, desde el Consejo para la Transparencia se planteó que esto debería funcionar similar en el Congreso con ciertas cosas como la ley de lobby, la declaración de intereses, etcétera. ¿Algo en este estudio que ustedes realizan hace referencia a la importancia también de que cierto tipo de información de los constituyentes también sea pública? ¿Se logra abordar también ese punto? Mira, no lo instalamos como una pregunta directa, pero sí lo podemos leer desde el alto apoyo que hay en términos de la rendición de cuentas. Cuando nosotros partimos con las preguntas, de alguna manera la hipótesis que teníamos, que queríamos poner a prueba, era cuál es el nivel de apoyo que había en función, o el interés que había en función de los plebiscitos ciudadanos. Que son complejos, que requieren operación, ¿no es cierto?, que son de una implementación que puede ser espaciada en el tiempo, porque son de alta complejidad en términos de su planificación, de su implementación. Y lo que nos sorprendió, porque pensábamos que iba a ser más alto el apoyo, que lo es, un 49% está interesado en esta forma de participación, pero lo que salió en primer lugar, como lo más mencionado, es la obligación de que los convencionales constituyentes rindan cuentas de sus decisiones a sus distritos. Y ahí hay una clave para leer la expectativa que tiene la ciudadanía respecto de este conjunto. Las y los convencionales constituyentes no pueden desvincularse, o es la expectativa ciudadana al menos, que no ocurra como en otro tipo de elecciones o con otros tipos de cargos, donde las personas votan y eligen a determinados cargos y luego hay una desconexión, transformándose en un grupo que está operando autónomamente, de la cual nos enteramos a través de medios de comunicación respecto a las decisiones que se toman ya como resultado. Hay una expectativa muy grande desde las y las personas respecto de esta rendición de cuentas. Entonces, los convencionales constituyentes deben tener
y hay que pensar en términos de implementación de mecanismos en los cuales ellos y ellas entreguen información a sus electores. Aquí el concepto de territorio es muy importante y quedó contemplado dentro de esta elección a partir, ¿no es cierto?, de esta división territorial del país, política, que ya observamos, pero también de la incorporación de pueblos originarios, que es otra forma también de abordaje del territorio. Entonces, hay una expectativa muy grande en esa materia. Alejandra, otra de las cosas que revela este estudio es la forma de acceso a esta información, ¿no es cierto?, que se va a entregar mediante la convención. Un 48% habla de la información, que la entrega de la información sea digital. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo ahí y qué fue lo que desprenden de estos resultados? Sí, mira, más que la entrega de información va por el lado de la participación, ¿ya? Porque instalamos un conjunto de 7 mecanismos de participación directa, en participación ciudadana. Entonces, lo primero que partimos diciendo, bueno, ¿cuál de estos debería implementar la Convención Constitucional? Y fueron 3 los más mencionados, como te indicaba, que se rindan cuenta, las y los convencionales constituyentes que rindan cuenta. Y en segundo lugar, salió mencionado la idea de esta plataforma digital, una plataforma digital donde las personas puedan acceder a contenido, pero también generar una forma de participación, donde puedan dejar opiniones, donde puedan eventualmente participar. Y aquí debemos hacer un link finalmente a cómo se ha transformado la participación en el país. Porque nosotros de alguna manera, hace unos años atrás, veíamos, pero no reconocíamos la participación a través de redes sociales o de medios digitales con la legitimidad que hoy día sí le damos. Chile se transformó en contexto de pandemia, así como el mundo. Comenzamos a hacer teletrabajo, comenzamos a participar digitalmente de distintos aspectos de nuestra vida. Nunca habíamos tenido la cantidad de consultas médicas a través de Zoom, a través de plataformas digitales que hemos tenido en el último año. Entonces, pensar que la participación también puede ser digital y que además nos genere mecanismos que sean más livianos, de menor complejidad para la consulta de las personas es interesante, porque la mitad de los consultados y de las consultadas dice que está disponible para participar de esa manera. No así, estas cifras bajan en materia de interés en participación cuando se trata de aquellos mecanismos que implican presencialidad, que implican planificación y probablemente, en este contexto de crisis de salud, que implican exposición para las personas. Alejandra, para ir terminando, me gustaría consultarte respecto también a qué nivel, porque claro, vemos que un 70% de la ciudadanía quiere que esto sea de forma transparente y poder tener acceso a esa información, pero hemos visto, por ejemplo, en otras instituciones, el Congreso, por poner un ejemplo, que ciertas comisiones son públicas, ciertas son cerradas, ¿no es cierto?, las que tienen que ver más con materias de seguridad del Estado, por ejemplo. En lo que se puede desprender del estudio que ustedes realizan, se pide o la ciudadanía está en búsqueda de una transparencia total donde puedan tener acceso transversal a todo lo que pasa dentro de la convención. Sí, efectivamente, hay 2 conceptos que se instalan acá. Lo primero es transparencia. Transparencia, como te indicaba, en maneras de operar, en maneras de actuar, en las discusiones, en los acuerdos a los cuales se llegue, primero. Y segundo, también en la accountability, que es esta rendición de cuentas públicas. Pero además es interesante porque en el estudio, en las diferentes preguntas que vamos haciendo, observamos que este requerimiento es más sentido en las regiones que en la región metropolitana. Si bien es importante a nivel nacional, en general en regiones, para que te hagas una idea, por ejemplo, en esta idea de tener todas las sesiones abiertas, todas las sesiones, ¿no es cierto?, pudiendo ser auditadas finalmente por la ciudadanía, porque esa es la idea que hay de fondo, no solamente la información, sino también el auditaje que se puede hacer públicamente. Esta cifra se eleva hasta 78% en el caso de las regiones, que estamos hablando 8 de cada 10 personas consultadas en regiones comparte la idea de que las sesiones sean abiertas. Entonces, hay un desafío muy importante que comienza este día domingo para la Convención Constitucional en términos de esta primera etapa. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál es el reglamento que van a generar? Y hay que tener en consideración que lo que menos quiere la gente, como te decía, es que se constituya una nueva élite política cerrada, sino que aquí está la idea de la transparencia y de la rendición de cuentas públicas permanentemente a través de todo el proceso. Esos son temas que van a ser claves para poder mantener a la Convención Constitucional en sintonía con la ciudadanía durante todo el desarrollo de esta tarea que tiene.
Bien, Alejandra, muchas gracias por conversar con nosotros y darnos a conocer también parte de este estudio que hacen en relación a la convención, un proceso histórico que comienza este domingo. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, que estés muy bien.